Muy bien, acá estamos en Tiempo X de Silvina, en la 95.3, Tiempo X FM. Me voy ahora a una comunicación telefónica, lo tengo en línea a Lichi Scarlato, presidente de ARCEP, básicamente para poder hacer un análisis de lo que han sido las elecciones de este domingo 26 de octubre. En primer lugar, los saludamos. Hola Lichi, ¿cómo estás? Silvina, buenos días, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está toda la gente? ¿Disfrutando del día con fresquito? Fresquito. Veía ahí en Calamuchita, en distintos lugares de las sierras, que ha estado nevando, que se ha teñido de blanco. Sí, vos podés creer a esta altura del año estar con este clima, qué loco, ¿no? Hubo que buscar las frazadas, algunos ya los habían llevado a lavar, las habían guardado y hubo que sacarlas nuevamente porque esto nos sorprendió a todos. Y sí, bueno, pero es parte del tema, del clima, pero bueno. Siempre dando que hablar el tiempo. Lichi, Lichi, digo... el domingo. Sí, vamos al tema que nos convoca. Básicamente uno dice una elección muy contundente en cuanto a lo que ha sido el apoyo al modelo de la libertad avanza del presidente Javier Milei en estas elecciones legislativas. Miramos esos mapas que se han teñido de color violeta. Consigue un armado en el Congreso que supera hasta sus propias expectativas. Creo que es lo primero que uno siente porque ha ganado en lugares que no esperaban, como por ejemplo fue el caso de Buenos Aires, teniendo en cuenta de que habían tenido una mala elección en el mes de septiembre. Entonces, también empezar a escuchar los análisis que se hacen desde los otros partidos, preguntar cuál es la lectura que realizan desde Provincias Unidas de estos resultados arrojados en esta contienda. Hay que hacer una lectura, lógicamente, a nivel nacional, pero también lo que más nos interesa, una lectura a nivel provincial de todo el trabajo que han hecho desde Córdoba para poder obtener un buen resultado. Bueno, Silvina, en primer lugar, naturalmente felicitar por el resultado electoral al presidente de la Nación, pero en especial nosotros que somos de cabotaje, somos personas que trabajamos en Hernando, en la zona, saludar a toda la dirigencia que representa la Libertad Avanza de Hernando y de la región por el trabajo realizado el domingo pasado y por el apoyo recibido por la gente. Eso como lo primero que corresponde felicitarlos. Posteriormente a ello no pasó nada distinto a lo que las estadísticas de las elecciones anteriores han mostrado, Silvina. Vos podés analizar a nivel... Vamos, si querés, desde lo que es país, provincia y bajamos a Hernando para hacer una conclusión. Vos cuando mirás cuánto sacó el Mauricio Macri en la elección de término medio en el año 2017, elección intermedia como la de ahora, ¿no? Había sacado aproximadamente prácticamente el 41%. Después, pero vamos a las tres elecciones, ¿no? Intermedias, como son estas, de elecciones de legisladores nacionales. A nivel país, en el año 2017, 2021 y 2025 estuvo en el 41% las tres elecciones calcadas, con una diferencia de medio punto más o medio punto menos en cada elección. O sea, se repitió a nivel nacional la estadística histórica que venimos teniendo año 2017, año 2021 y año 2025, la del domingo. Ha sido los mismos números a nivel nacional. Después va teniendo los matices, que a lo mejor gana mejor en una provincia, mejor en otra, o en algunos, vamos a la provincia, en algunos departamentos se gana, se pierde, va variando los números más chicos, pero en líneas generales fue un número parecido. Ya si querés que acerquemos la lupa a lo que es la elección, por ejemplo en Hernando, Milei hace 2 años atrás fue votos que cosechó en la primera vuelta electoral en Hernando, fueron de 2.950 votos. ¿Sí?
Cuando va a la segunda vuelta con Sergio Massa ya en un mano a mano, saca unos 6.200 votos, ¿sí? Que fue como el 81%, 82% aproximadamente de los votos de día. Pero bueno, ese era un mano a mano, es diferente, vamos, cuando hay más candidatos. Entonces lo más parecido a eso fue cuando fue la primera vuelta, que inclusive había competido también por Cambiemos Patricia Bullrich, o sea, todos los candidatos presidenciales que fueron a la primera vuelta. En esa elección, como te dije recién, el presidente Milei había sacado 2.950 votos y el domingo sacó 3.250, ya no estando Bullrich en competencia, que es su aliada, que en aquella oportunidad había sacado un porcentaje importante. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que el votante de Hernando ratificó y apoyó al presidente a mitad de camino para que continuara su gestión. En el caso de Schiaretti, sacó los guarismos prácticamente similares a los que sacó hace 2 años atrás como candidato a presidente. Mantuvo esos guarismos de lo que tuvo hace 2 años atrás, cuando fue candidato a presidente. Y el electorado en general a nivel país, volviendo al nivel país, si ha tenido un aliado en todo esto, fue realmente Axel Kicillof y Cristina. ¿Me entiende? ¿En qué sentido? El hecho de la elección de la provincia de Buenos Aires de hace un mes y pico atrás, donde ganan la provincia de Buenos Aires y toda la sociedad vio el discurso de Kicillof como ganador, a Cristina bailando en el balcón, ¿me entendés? Realmente hubo un voto posterior, 30 días después, que fue el domingo pasado, de la sociedad que había apoyado, la gente que había apoyado al presidente Milei para que haga su gestión, en un respaldo que no implica que estén todos 100% de acuerdo de cómo está haciendo el gobierno, pero si no lo respaldo para que termine su gobierno los próximos 2 años con respaldo parlamentario, y le volvió a dar el voto. O sea, los números no han cambiado demasiado. En el caso particular nuestro tuvimos un plus, un extra beneficioso, que ha sido lo siguiente. Nosotros hemos logrado que pusimos en juego 2 bancas de diputado nacional y el domingo logramos alcanzar 3 bancas, o sea, tenemos una banca más. ¿Qué cambió? Por ejemplo, el presidente Milei consigue en Córdoba 5 bancas. ¿Cuál es lo que tuvo de beneficio el presidente? Que en definitiva son 5 bancas que son de su espacio. Antes eran del radicalismo, eran de Cambiemos, ¿me entendés? Y alguna que habrá sido de él. Pero en definitiva, hoy logra tener bancas propias, candidatos propios de su espacio, que son los que han sido electos. Entonces, bueno, el presidente logra en Córdoba 5 bancas, nosotros de Provincias Unidas con Schiaretti logramos 3 bancas, y Natalia de la Sota, que fue por su fuerza propia, ha conseguido una banca que ha sido renovada ella en este caso. Claro. Entonces, en definitiva, no ha habido grandes cambios. ¿Por qué nos sorprendió en cierta medida que fuera la performance buena? Porque no desconocemos que en los últimos tiempos empezaron a haber problemas económicos, empezaron a haber dificultades, había muchos hechos de corrupción que se hicieron públicos y se pusieron a la luz pública todos esos hechos de corrupción que realmente complicaron el gobierno, los problemas que fueron acusada su hermana, por otro lado los problemas de Esper vinculado al narcotráfico, y era el candidato número 1 de la lista en Capital, después en provincia, perdón, después hay dificultades de distinto tipo, ¿no es cierto?, que habían aparecido, y bueno, y después la intervención de Estados Unidos, poniendo muchísima plata en Argentina, y Trump planteando de que si no ganaba Milei no iba a haber más plata. Bueno, entonces claro, vimos que había un problema ahí
Y bueno, pero eso yo creo que la gente no lo consideró, ¿me entendés? O sea, yo lo que considero fundamentalmente es que la gente le quiso dar un apoyo, un respaldo al voto que emitió hace 2 años atrás, para que Milei pueda terminar su gestión. Y tiene lógica, tiene sentido, está muy bien, porque en definitiva dijeron, che, estamos mitad del barco, mitad del río, si lo votamos hace 2 años atrás, tenemos la oportunidad de que termine la gestión, que los 2 años que quedan. Después ese voto evaluará si está satisfecho o no con la gestión realizada a lo largo de los 4 años. Lichi, claro, sí. Lo que estaba pensando, ahí estabas remarcando de los tres diputados que vamos a tener acá en Córdoba, de lo que es ¿no? Provincias sí. Unidas. Sí. A partir del 10 de diciembre estamos hablando, ingresan Juan Schiaretti, el exgobernador, Carolina Basualdo y Miguel Siciliano. Obviamente los apoyados por el gobernador actual, Martín Yarlora. Por otro lado, decimos el análisis de lo que representa Provincias Unidas. Provincias Unidas, en total, si hacemos la suma de todos los que van a ingresar a partir del 10 de diciembre en el nuevo armado del Congreso, va a ser un total de 8. ¿Qué comportamiento pensás que van a tener dentro del Congreso, en el orden parlamentario, dentro de lo que va a ser el tratamiento de los proyectos más importantes que se van a estar analizando, tratando, debatiendo? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo se perfilará? Para mí se va a perfilar con la seriedad que lo ha caracterizado en todo este tiempo, apoyando los proyectos que realmente ameritan ser apoyados y se entiende desde nuestra postura de que son muy buenos para el país, y naturalmente haciendo las objeciones o no apoyando aquellos proyectos que consideren que van a traer un perjuicio al país. En ese sentido, nuestros diputados y senadores han apoyado muchos problemas, incluida la IVASE, un montón de leyes que el presidente Milei necesitó en su momento, y senadores y diputados nuestros lo apoyaron. Y también senadores y diputados nuestros se pusieron en contra y votaron en contra cuando atacó a la discapacidad, cuando atacó a las universidades públicas, cuando atacó a jubilados, ¿no es cierto?, en determinados, en lo que fue la parte esta que se debatió en el Congreso. Cuando hubo cosas a oponerse, se opusieron con fundamentos claros y no con chicanas políticas ni cuestiones de politiquería barata. Lo que la gente va a observar de parte de Provincias Unidas en el Congreso de la Nación, y más conociendo el perfil de Juan Schiaretti, va a ser un voto en el Congreso muy racional, muy prudente, equilibrado y con aportes de propuestas. ¿Me entendés? O sea, lejos está de sentarse en un rincón, ¿me entendés?, opositor, y ser opositor para ponerse en contra ni nada más. Eso, olvídate, no va a pasar porque se va a priorizar el país y se va a estudiar las propuestas presidenciales, y las que valgan la pena ser apoyadas van a tener el pleno apoyo, no tenga duda, porque lejos está de ir a entorpecer un proceso de gobierno. Por el contrario, o sea, siempre hay que luchar, pero tratando de superar y ser mejores, no pretendiendo que al otro le vaya mal para que vos puedas tratar de ganar una elección. Eso es una mediocridad plena que le ha hecho mucho daño a la Argentina. Entonces, no va por ahí la cosa, todo lo contrario. De Schiaretti y de Provincias Unidas, lo que puede esperar el presidente en el Congreso es un parlamentario muy serio, muy coherente y con propuestas para Argentina que van a ser muy importantes. Lichi, pensaba relacionado con el tema de Defendamos Córdoba, que Natalia de la Sota va a continuar en la Cámara Baja. Ha obtenido 8,8% de los votos en Córdoba, quedó en tercer lugar, obviamente sí. Después de Provincias Unidas. Ella marca un camino alejado de lo que es Provincias Unidas, y cuando uno la escucha en sus discursos, en su narrativa, habla de que ese posicionamiento que ha tenido en tercer lugar es del logro de la palabra, de mantenerse en el mismo lugar.
habla de coherencia, de que tiene que ser un valor central de la política. Se ve como irreconciliable esto de la postura de Natalia de la Sota con lo que es Provincias Unidas, por lo menos en el corto plazo. Ella marca un rumbo distinto, también pensando un poco hacia el 2027, claramente. Mira, Silvina, no me atrevo porque eso ya depende del pensamiento de ella, de cómo vaya a obrar y cómo piense. Yo te voy a llevar a un ejemplo práctico. Nosotros, vos como ciudadana, viste en el debate presidencial al presidente Milei tratar a la ministra Bullrich de terrorista, montonera, tirabomba en jardines de infantes. Eso lo vio todo el pueblo argentino en el debate presidencial. Y 20 días después era su aliada principal y posterior ministra de Defensa. Entonces mira si en el mundo de la política no habrá tiempo de debatir, discutir y ver si las personas se encuentran o se encuentran. El presidente Milei la trató en el debate hace 2 años atrás, Patricia Bullrich, de terrorista, montonera, tirabomba en jardines de infantes. Y 20 días después era su ministra de Defensa. Y es una ministra importante, interesante, que ha hecho un gran trabajo, fíjate vos, ¿me entendés? O sea, entonces, si le vamos a pedir línea coherente a algunos, bueno, se la pidamos a todos, para que eso mantenga una línea de coherencia en todo el mundo. Entonces, imaginar qué va a hacer Natalia de la Sota me excede, y yo no puedo analizar eso ni determinar qué comportamiento va a tener. Ella en su campaña dijo cosas, hizo discursos, se posicionó a su manera. ¿Me entendés? Ahora, ¿qué va a hacer ella en el futuro? Bueno, dependerá de su estrategia de decisión. Mira qué ejemplo más claro que te puse recién con el presidente Milei y Patricia Bullrich. Claro. Lichi, preguntarte por qué en lo concerniente a nuestra ciudad ya has dado la evaluación, incluso comparando cifras de elecciones anteriores con la actual. Estuviste recorriendo también la ciudad, visitando los barrios, hablando con la gente. Veíamos que, de acuerdo a lo que compartían a través de las plataformas digitales de las redes sociales de ustedes, que iban mostrando que le enseñaban o le explicaban a la gente cómo votar con la boleta única de papel, pero quería saber si la gente planteaba otros temas y en ese caso, ¿de qué cosas hablaron? Claro, o sea, yo el trabajo que hacía naturalmente, además de promocionar la campaña de Schiaretti, que fue nuestro candidato el domingo, lo que le quería mostrar a través de la boleta era de que nosotros los cordobeses veníamos acostumbrados a una boleta única que iba en sentido horizontal, ¿no es cierto? Y esta era en sentido vertical y con una sola cruz. La provincial, hace memoria, Silvina, tenés voto lista completa o votás por casillero cada uno de los cargos. Entonces, claro, había algunas diferencias que me parecía muy lógico poder contar, poder explicar, y por supuesto uno hacía la campaña a nuestro candidato, que es lo lógico en la democracia, pero la elección estuvo encasillada en los números que teníamos preestablecidos que podían darse, que podían ser. ¿Por qué? Porque hay realidades que te lo muestran las estadísticas, ¿me entendés? O sea, las estadísticas de las elecciones intermedias, que cualquier ciudadano puede entrar hoy con la inteligencia artificial, con el Google, con lo que sea, buscar los resultados de las elecciones intermedias para atrás y vas a ver que son coincidentes con los números que tuvimos el día domingo. Y el ciudadano cordobés ha tenido una maduración muy, pero muy importante, que tiene una manera de comportarse y de elegir las elecciones nacionales de una manera, las provinciales de otra manera y las municipales de otra manera. Divide lo que es la elección de cargos ejecutivos, ya sea nacional, provincial o municipal, y también divide lo que es una elección legislativa. Vos fíjate que eso es muy notorio y el cordobés en eso hace un pleno ejercicio democrático de estas cosas. Y lo ha demostrado y lo viene demostrando. Entonces, o sea, proyectar hacia adelante algunas cuestiones de lo que
que pasaron el día domingo sería repetir el mismo error que se cometió en el 2017 sobre los resultados del 17, creer que el 21 iba a ser de la misma manera, ¿me entendés? O en el 2015 ver los resultados, dije mal, en el 2017 sobre el resultado del 17 creer que en el 2019 iba a ser de la misma manera y fue distinto, o en el 2021 con los resultados del 2021 creer que en el 2023 iba a ser lo mismo y fue distinto, y bueno, y ahora viene esta elección nacional que naturalmente no se discutieron otras cosas que la nacionalización de la elección. Eso fue muy contundente. Y la sociedad en pleno, más después de ver lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con el triunfo de Kicillof y el baile de Cristina en el balcón, hace 30 días cuando fueron las elecciones bonaerenses, no hizo más que abroquelarse y decir, che, vamos a defender el voto de lo que votamos hace 2 años atrás, ¿me entendés? Para que termine su gestión. Y en cierta medida es lo que reflejan los números cuando uno fríamente empieza a analizar, es lo que pasó. Claro, la última pregunta, Lichi, tiene que ver con Provincias Unidas, que tiene que ver justamente con estos gobernadores de distintas provincias que han encontrado puntos en común para poder defender intereses que son comunes de las provincias y de la patria. Digo, ¿ves un camino promisorio hacia adelante? Yo creo que tiene que insistirse, más allá de los resultados electorales transitorios, cuando uno tiene una convicción de un punto de vista, cuando uno tiene una convicción de un modelo de país, cuando uno tiene una convicción de un modelo de gestión, creo que hay que insistir para tratar de que la sociedad lo detecte, lo vea, lo visualice. Hoy, hasta ahora, la sociedad viene polarizada en un extremo o en otro, pero es necesario continuar con el trabajo de mostrar que hay otras alternativas a las que se han probado hasta el día de hoy. Eso va a ser camino al andar y según cómo se vaya trabajando y construyendo hacia el futuro. Esto es como dice el refrán, el sol sale todos los días para todo el mundo y a partir de ese momento todos tienen que hacer su tarea para tratar de demostrar socialmente lo que se tiene que hacer. Muy bien. Bueno, Lichi, muchísimas gracias por este contacto. ¿Estás en Córdoba en este momento? Trabajando en la oficina como corresponde. Para eso me paga la provincia un sueldo, para que trabaje, no para que ande de ñoqui dando vueltas. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Lichi. Buena estrella, como decimos acá, buena estrella. Abrazo grande, hasta luego, chao, chao. Muy bien, hablamos entonces con Lichi Scarlato, presidente del ERCEP, en este caso como referente de la provincia, relacionado con el resultado de las elecciones legislativas 2025 que tuvieron lugar el pasado domingo 26 de octubre.